Capítulo 1. El poder oculto de la elocuencia. La elocuencia ha sido, desde tiempos antiguos, una de las herramientas más poderosas del ser humano. En todas las civilizaciones, desde los filósofos de la antigua Grecia hasta los grandes líderes contemporáneos, la capacidad de expresarse con claridad, convicción y belleza ha marcado la diferencia entre aquellos que simplemente hablan y aquellos que transforman realidades con sus palabras. Y es que la elocuencia no es un talento reservado para unos pocos privilegiados, sino una habilidad que todos podemos cultivar, perfeccionar y llevar a un nivel extraordinario. Imagina por un momento las puertas que se abren cuando sabes comunicarte bien. Piensa en las oportunidades laborales que surgen cuando puedes transmitir tus ideas con firmeza y seguridad. Visualiza las relaciones que se fortalecen cuando expresas tus pensamientos de manera auténtica y empática. La elocuencia es más que hablar bonito, es la capacidad de lograr que otros comprendan, sientan y se muevan a la acción a partir de lo que dices. Es el arte de unir pensamiento y emoción en un mismo discurso. Pero, ¿qué significa realmente ser elocuente? Muchas personas creen que se trata únicamente de adornar las frases con palabras sofisticadas o de sonar cultos y refinados. Nada más alejado de la realidad. La verdadera elocuencia nace de la sencillez, de la claridad, de la capacidad de organizar las ideas y expresarlas de manera que lleguen directo al corazón y a la mente de quien escucha. No es cuestión de complicar, sino de hacer fácil lo difícil. Un orador elocuente no busca impresionar, sino conectar. Para comenzar a desarrollar la elocuencia, lo primero es reconocer que cada palabra que pronunciamos deja una huella. Puede ser una huella positiva, capaz de inspirar, motivar y generar confianza, o puede ser una huella negativa, que confunde, desanima o incluso hiere. Tomar conciencia de este poder es el primer paso. Hablar es un acto cotidiano, pero comunicar con inteligencia es un arte que requiere disciplina, práctica, sobre todo, intención. Uno de los elementos fundamentales de la elocuencia es la claridad mental. Antes de hablar, es necesario pensar con precisión. Una mente desordenada genera palabras desordenadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que habla mucho pero no dice nada? En cambio, las personas elocuentes transmiten mensajes que parecen simples, pero encierran profundidad y dirección. No improvisan sin rumbo, saben qué quieren transmitir, a quién y para qué. Por eso, cultivar la elocuencia comienza con aprender a ordenar los pensamientos. Ahora bien, la elocuencia también se alimenta de la confianza. No basta con tener un buen mensaje si quien lo transmite duda de sí mismo. El receptor percibe la seguridad o la inseguridad de quien habla, no solo en las palabras, sino también en la voz, la postura y la energía. Para ser elocuente, debes comenzar a trabajar en tu autoconfianza, en la creencia firme de que tus ideas tienen valor y merecen ser escuchadas. Nadie sigue a un líder inseguro, y nadie se deja convencer por alguien que no parece convencido. Otro aspecto crucial es la empatía. La elocuencia no consiste en hablar para uno mismo, sino en hablar para los demás. Significa comprender a tu audiencia, saber qué siente, qué necesita y cómo puedes conectarte con ella desde su perspectiva. La empatía convierte un discurso en una experiencia compartida. Un buen comunicador no solo transmite información, sino que logra que quien escucha se vea reflejado en las palabras. Ahí reside la magia, en despertar resonancia en la mente y el corazón del otro. Imagina, por ejemplo, que estás frente a un grupo de personas que atraviesan una dificultad. Un comunicador frío podría limitarse a exponer datos y cifras, pero un comunicador elocuente se detiene a reconocer las emociones de su audiencia, valida sus preocupaciones y luego ofrece una visión que infunde esperanza. No se trata de manipular, sino de conectar de forma auténtica. La elocuencia es, en gran medida, un puente emocional. Además de claridad, confianza y empatía, la elocuencia se fortalece con la práctica consciente. No se trata de hablar por hablar, sino de ejercitar la expresión con propósito. La lectura es una herramienta invaluable. Leer textos de calidad enriquece el vocabulario, afina la sensibilidad y expande las referencias. La escritura, por su parte, ayuda a ordenar ideas, a estructurar pensamientos y a entrenar la mente para expresarse con coherencia. Y, por supuesto, hablar en voz alta, ensayar discursos, grabarse y escucharse,
Es un entrenamiento poderoso para detectar muletillas, mejorar la dicción y pulir el estilo. La elocuencia no se mide solo en un escenario frente a cientos de personas. También se manifiesta en lo cotidiano, en cómo pides algo en tu trabajo, en cómo defiendes una idea en una reunión, en cómo conversas con un amigo o en cómo te expresas con tu familia. Cada interacción es una oportunidad para ejercitar tu capacidad de comunicarte con inteligencia. Cuando entiendes esto, comienzas a vivir de manera más consciente y descubres que tu voz puede convertirse en tu mejor herramienta de crecimiento personal y profesional. Un detalle importante: la elocuencia no es innata. No es cierto que unos nacen con ella y otros no. Es una habilidad que se aprende, se entrena y se perfecciona. Grandes oradores de la historia no fueron siempre grandes oradores. Algunos comenzaron siendo tímidos, inseguros o incluso tartamudos. Pero a través de la práctica, de la observación y del esfuerzo constante, lograron convertirse en referentes. Esa es la buena noticia: tú también puedes hacerlo, sin importar de dónde vengas o cuáles sean tus circunstancias actuales. En este camino hacia la elocuencia, es esencial comprender que las palabras construyen realidades. Las palabras tienen el poder de abrir puertas, de transformar relaciones, de inspirar a otros y de dar forma a nuestro futuro. Cuando hablas con inteligencia y convicción, no solo influyes en los demás, sino que también te transformas a ti mismo. Te conviertes en alguien capaz de transmitir seguridad, de sembrar confianza y de liderar con la fuerza de la comunicación. En los próximos capítulos exploraremos técnicas prácticas para ordenar tus ideas, fortalecer tu voz, usar el lenguaje corporal a tu favor y convertir cada conversación en una oportunidad de impacto. Pero por ahora, quiero que te quedes con esta idea inicial: la elocuencia no es un lujo, es una necesidad. En un mundo donde la información es abundante pero la comunicación efectiva es escasa, quienes dominen el arte de expresarse tendrán siempre una ventaja incomparable. Tu voz, tu mensaje y tu capacidad de conectar son tus herramientas más valiosas. Y el primer paso para dominarlas comienza aquí, reconociendo el poder oculto de la elocuencia y decidiendo, de manera consciente, que vas a cultivarla. Capítulo 2. La claridad mental como cimiento de la elocuencia. Para hablar con elocuencia, primero hay que aprender a pensar con claridad. No se puede construir un discurso poderoso sobre una mente caótica, del mismo modo que no se puede edificar un edificio sólido sobre cimientos de arena. La claridad mental es la base sobre la que se apoyan las palabras, y sin ella cualquier intento de comunicación se derrumba en confusión, vacilaciones y contradicciones. Cuando hablamos de claridad mental no nos referimos a un estado místico ni a un talento especial, sino a la capacidad práctica de ordenar nuestras ideas, de diferenciar lo esencial de lo accesorio y de dirigir la atención hacia aquello que realmente importa. Una persona puede tener un conocimiento inmenso, pero si no sabe organizarlo de manera comprensible, ese conocimiento se convierte en ruido. La claridad convierte el caos en orden y el orden en mensaje. Imagina por un momento una conversación común. Una persona explica lo que quiere, pero lo hace divagando, repitiéndose, llenando los vacíos con muletillas y detalles irrelevantes. El oyente se pierde, se distrae y al final no retiene casi nada. Ahora imagina a alguien que, con serenidad, presenta sus ideas en secuencia: primero el contexto, luego el punto principal, después los ejemplos, finalmente la conclusión. Esa persona no solo comunica, sino que guía. Su mensaje no se pierde, llega, se graba y persuade. Esa es la diferencia que marca la claridad. Para cultivar esta habilidad, lo primero es aprender a pensar en estructuras. La mente humana procesa mejor la información cuando se organiza en bloques, en esquemas lógicos. Pregúntate antes de hablar: ¿qué quiero transmitir? ¿Cuál es la idea central? ¿Qué datos o ejemplos la sostienen? ¿Cómo quiero cerrar mi mensaje? Con solo responder estas preguntas, habrás creado un esqueleto mental que te servirá de guía para expresarte sin titubeos. La claridad también depende de la capacidad de simplificar. Muchos caen en el error de pensar que la elocuencia es adornar las frases con palabras complejas, cuando en realidad es saber decir mucho con poco. Albert Einstein lo resumió en una frase: si no puedes explicarlo de manera sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente. La simplicidad no significa superficialidad,
Significa destilar lo esencial de un tema hasta hacerlo comprensible incluso para alguien que no lo conoce. Un buen ejercicio para entrenar esto consiste en tomar una idea compleja y explicarla como si se la contases a un niño de 10 años. No para infantilizar, sino para obligarte a eliminar adornos innecesarios, tecnicismos y divagaciones. Cuando logras hacerlo, has alcanzado un nivel de claridad que te permitirá adaptarte a cualquier audiencia, desde un grupo de expertos hasta un público general. La claridad mental también se fortalece con la pausa. En un mundo acelerado, donde todo parece correr a un ritmo vertiginoso, la pausa se convierte en una herramienta de poder. Antes de responder, respira, piensa y luego habla. Ese breve silencio ordena las ideas, demuestra seguridad y le da más peso a tus palabras. Una respuesta rápida puede parecer impulsiva, una respuesta meditada refleja dominio. Otro aspecto fundamental es el control de las emociones. La mente nublada por la ira, el miedo o la ansiedad rara vez produce mensajes claros. ¿Cuántas veces hemos dicho algo en un momento de enojo y después nos arrepentimos porque nuestras palabras fueron torpes o hirientes? La claridad exige calma interior. Aprender a regular las emociones, a mantener la serenidad aún en situaciones tensas, es indispensable para hablar con precisión y firmeza. Pero no basta con el orden y la calma, la claridad requiere también conocer al receptor. No se habla igual a un amigo cercano que a un auditorio lleno de desconocidos, ni se usa el mismo lenguaje en una reunión de negocios que en una conversación familiar. Ajustar el nivel de detalle, el vocabulario y el tono según a quien te dirijas es un signo de inteligencia comunicativa. Lo que es claro para ti puede no serlo para el otro, y la verdadera elocuencia consiste en traducir tu pensamiento a un lenguaje accesible para quien escucha. La claridad mental también se alimenta de la escucha activa. Parece una paradoja, pero para hablar bien hay que saber escuchar. Cuando prestas atención real a lo que otros dicen, no solo recoges información, sino que también aprendes a detectar patrones, a comprender puntos de vista y a anticipar objeciones. Esa información te permite ajustar tu discurso de manera que sea más comprensible y más persuasivo. Escuchar es la mejor manera de preparar la claridad de tu respuesta. Un error común que entorpece la elocuencia es el deseo de abarcar demasiado. A veces queremos decirlo todo, mostrar todo lo que sabemos, acumular ejemplos y explicaciones hasta saturar al oyente. Pero lo abundante no siempre es lo más efectivo. Una idea clara y bien transmitida puede ser más poderosa que 10 ideas mal hiladas. Por eso, uno de los secretos de la claridad es la disciplina de elegir, qué decir, qué omitir y en qué orden presentarlo. Podemos imaginar la mente como un vaso de agua. Si está turbia, todo lo que intentes ver a través de él se distorsiona. Si está limpia y transparente, la visión es nítida. Así funciona también la comunicación. Cuando tu mente está saturada de pensamientos confusos, tu discurso será confuso. Cuando tu mente está enfocada y ordenada, tus palabras fluyen con fuerza y precisión. La claridad mental se entrena día a día con pequeños hábitos. Dedicar unos minutos a ordenar la agenda antes de hablar en una reunión. Anotar en un papel los 3 puntos clave que quieres transmitir en una conversación importante. Practicar la síntesis al resumir un libro o una noticia en pocas frases. Estos ejercicios, aunque sencillos, van moldeando la mente para que aprenda a organizar ideas con rapidez y efectividad. Finalmente, la claridad mental no es un fin en sí mismo, sino un medio. Su verdadero propósito es servir de vehículo a la elocuencia. Una mente clara genera palabras claras, y unas palabras claras generan impacto. El público no recordará la exactitud de cada frase, pero sí recordará cómo lo hiciste sentir, que entendió y que aprendió de ti. Y ese recuerdo solo será posible si el mensaje estuvo libre de confusión. Recuerda, la claridad no es un lujo reservado a los grandes oradores, sino una herramienta indispensable para cualquiera que desee comunicarse con inteligencia. Es el punto de partida de toda elocuencia. Sin ella, el discurso se convierte en ruido, con ella, el discurso se convierte en poder. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo estructurar las ideas para que no solo sean claras en tu mente, sino también irresistibles para quienes te escuchan. Porque pensar con claridad es el primer paso, pero aprender a ordenar un mensaje para que tenga impacto es el siguiente nivel del arte de la comunicación.
Capítulo 3. Técnicas para estructurar las ideas con impacto. Una mente clara es el primer paso para la elocuencia, pero esa claridad debe transformarse en un mensaje que los demás puedan seguir sin perderse. La estructura es la brújula de la comunicación, da dirección, mantiene la atención y asegura que cada palabra conduzca al oyente hacia un destino. Sin estructura, incluso las mejores ideas se diluyen en el aire. Con estructura, hasta un pensamiento sencillo puede convertirse en inolvidable. Pensemos en un discurso como en un viaje. El público necesita saber de dónde parte, hacia dónde va y por qué debería acompañarte. Si comienzas a hablar sin dirección, será como entrar a un vehículo cuyo conductor no sabe la ruta, pronto la gente se aburrirá o se bajará. En cambio, cuando tu mensaje tiene un inicio claro, un desarrollo sólido y un cierre convincente, la experiencia se transforma en un trayecto atractivo que deja huella. Existen diversas técnicas para estructurar ideas, y cada una responde a situaciones diferentes. Conocerlas y dominarlas te permitirá elegir la más adecuada según el contexto. La primera técnica es la estructura clásica de 3 actos: introducción, desarrollo y conclusión. Es la más antigua y a la vez la más efectiva porque se ajusta al modo natural en que la mente humana procesa la información. La introducción despierta la atención, establece el contexto y plantea la importancia del tema. El desarrollo profundiza, aporta ejemplos, evidencia o argumentos. Y la conclusión cierra el círculo, reforzando la idea principal y dejando una sensación de cierre. Este esquema es ideal para presentaciones, discursos públicos o cualquier situación donde necesites ordenar de manera lineal lo que deseas comunicar. Otra técnica muy útil es la del problema-solución. Comienza exponiendo una dificultad, un reto o una pregunta que despierte interés. Luego presenta la solución o la respuesta de forma clara. Este método es particularmente persuasivo porque juega con la curiosidad natural del oyente. Una vez que planteas un problema, la mente busca inevitablemente una salida. Quien escucha queda atrapado hasta descubrir tu propuesta. Este esquema es esencial en la venta, en la enseñanza y en el liderazgo. También existe la estructura de contraste, que consiste en mostrar 2 escenarios opuestos, el antes y el después, lo negativo y lo positivo, lo que ocurre si se actúa y lo que ocurre si no. Este contraste genera un impacto emocional fuerte porque le da al oyente una visión clara de las consecuencias. Por ejemplo, si sigues comunicándote con inseguridad, tus ideas seguirán siendo ignoradas. Pero si aprendes a hablar con firmeza, tus palabras comenzarán a abrirte puertas. La mente recuerda mejor los contrastes que las afirmaciones aisladas. Una cuarta técnica poderosa es la de la historia. Los seres humanos estamos programados para recordar relatos. Desde tiempos ancestrales, las tribus transmitían conocimientos a través de historias, no de listas interminables. Iniciar tu mensaje con una anécdota o relato breve genera conexión inmediata, despierta la imaginación y hace que tu mensaje sea más fácil de recordar. La clave está en que la historia no sea un adorno, sino que esté directamente vinculada a la idea que deseas transmitir. A estas estructuras se suma una que suele ser olvidada pero que resulta de gran eficacia: la regla del 3. Nuestra mente procesa y recuerda mejor la información presentada en tríos. 3 ejemplos, 3 razones, 3 pasos. Demasiados puntos saturan, muy pocos pueden parecer insuficientes. 3 es un equilibrio perfecto entre simplicidad y fuerza. Grandes discursos de la historia se han construido sobre esta regla. Ahora bien, más allá de la estructura que elijas, hay principios universales para organizar un mensaje con impacto. Uno de ellos es la jerarquía de ideas. No todas las ideas pesan lo mismo, unas son principales y otras secundarias. Saber diferenciarlas es crucial. La idea principal es el corazón de tu discurso, lo que no puede faltar. Las ideas secundarias son apoyos, ejemplos o explicaciones que refuerzan a la principal. Confundirlas lleva a discursos enredados, donde lo importante se pierde entre detalles irrelevantes. Otro principio es la coherencia. Tus ideas deben fluir con naturalidad, como los eslabones de una cadena. Cada punto debe estar conectado con el anterior y con el siguiente. Evita saltar de un tema a otro sin transición, porque eso rompe el hilo y desconcierta al oyente.
Puedes usar frases puente como «esto nos lleva», en otras palabras, o una vez aclarado este punto, pasemos al siguiente. Estas pequeñas señales funcionan como guías que acompañan al público a lo largo de tu discurso. La repetición estratégica también es un recurso poderoso. No se trata de repetirlo todo, sino de insistir en la idea central con diferentes palabras o ejemplos, para que quede grabada en la memoria. La repetición es la madre del aprendizaje, pero debe usarse con sutileza. Decir lo mismo una y otra vez de forma literal cansa, en cambio, recordarlo desde distintos ángulos fortalece la comprensión. Un error común es querer llenar cada espacio de palabras. Sin embargo, el silencio es también parte de la estructura. Una pausa bien colocada le da al oyente tiempo para procesar lo escuchado y refuerza el peso de lo dicho. Grandes oradores saben que el silencio, lejos de debilitar, potencia. Al estructurar tus ideas, incluye momentos de respiro. Son tan importantes como las frases mismas. Otra técnica valiosa es la visualización de la audiencia. Antes de hablar, imagina que eres tú quien escucha. Pregúntate, ¿entendería este mensaje si no supiera nada del tema? ¿Qué ejemplos lo harían más claro? ¿En qué parte podría perder el hilo? Este ejercicio de anticipación te ayuda a diseñar una estructura que fluya de forma natural para los demás, no solo para ti. La estructura, además, se fortalece con el cierre memorable. Muchas veces el público recuerda mejor cómo termina un discurso que cómo empieza. El final es la última impresión, la huella que queda. Por eso, no lo desperdicies con frases débiles como «eso era todo» o «creo que ya terminé». Aprende a cerrar con fuerza, resumiendo la idea principal en pocas palabras o dejando una reflexión que invite a la acción. Un buen cierre hace que tu mensaje siga resonando incluso cuando ya has dejado de hablar. No olvides que estructurar ideas no significa encorsetarse. La estructura no es una jaula, sino un mapa. Te da dirección, pero permite flexibilidad. Si surge una pregunta inesperada, si la situación cambia, puedes adaptarte sin perder el rumbo. Piensa en ella como un esqueleto, firme pero adaptable, invisible pero indispensable. La práctica es lo que transforma estas técnicas en habilidades naturales. Escribe discursos y organiza tus ideas usando diferentes esquemas. Grábate explicando un concepto en formato problema-solución, luego intenta el mismo concepto usando contraste o regla del 3. Jugar con las estructuras te dará soltura y te permitirá elegir con precisión la más adecuada en cada momento. En resumen, estructurar las ideas con impacto es como construir un edificio sólido, necesitas un diseño, un orden y materiales bien colocados. Sin eso, tu mensaje se desmorona. Con eso, tu mensaje se convierte en una obra que inspira, convence y permanece. En el siguiente capítulo, profundizaremos en un recurso que puede multiplicar el poder de esa estructura, la voz. Porque no basta con tener las ideas claras y bien organizadas, la manera en que tu voz las transmite puede darles vida o apagarlas por completo. Capítulo 4. El poder de la voz en la comunicación elocuente. La voz es mucho más que un simple instrumento para transmitir palabras, es la vibración que da vida a nuestras ideas, el puente invisible que conecta lo que pensamos con lo que otros sienten. Puedes tener un mensaje perfectamente estructurado, claro y convincente, pero si tu voz carece de fuerza, matices o emoción, ese mensaje perderá gran parte de su impacto. La voz es el alma audible de la comunicación. Desde la antigüedad, los grandes oradores comprendieron que la voz era su arma más poderosa. Un tono firme podía inspirar confianza, un ritmo cadencioso podía mantener la atención, un volumen adecuado podía llenar auditorios sin necesidad de tecnología. Hoy, aunque contamos con micrófonos y altavoces, la esencia no ha cambiado, la voz sigue siendo el vehículo principal de la elocuencia. Pero, ¿qué hace que una voz sea poderosa? No se trata de tener un timbre grave o melodioso por naturaleza, sino de aprender a usar lo que ya tienes con conciencia y técnica. Una voz trabajada transmite autoridad, seguridad y cercanía, una voz descuidada genera desinterés, inseguridad o incluso rechazo. El primer elemento a considerar es el volumen. Hablar demasiado bajo transmite timidez o falta de confianza, mientras que hablar demasiado alto puede parecer agresivo. El volumen ideal es aquel que se ajusta al espacio y a la situación.
En una conversación íntima, un tono más bajo genera complicidad, en un auditorio, un tono más proyectado inspira seguridad. La clave está en proyectar la voz, no en forzarla. Proyectar significa dejar que la voz salga desde el diafragma, con apoyo de la respiración, en lugar de desgastar las cuerdas vocales con esfuerzo. El segundo elemento es el ritmo. Un discurso monótono, con un ritmo plano, adormece al oyente. En cambio, variar la velocidad le da dinamismo y mantiene el interés. Hablar más despacio en momentos importantes ayuda a enfatizar, acelerar ligeramente en momentos de emoción transmite entusiasmo. El ritmo es como la música, debe tener variaciones para atrapar la atención. El tercer elemento es la entonación. La entonación da color a las frases y permite expresar emociones. No es lo mismo decir «estoy feliz de estar aquí» en un tono neutro que decirlo con una entonación ascendente, llena de energía. Una voz sin entonación suena plana, como un texto leído sin vida. La entonación, en cambio, despierta la imaginación y transmite humanidad. La pausa es otro recurso vocal fundamental. Una pausa oportuna no solo permite respirar, también da espacio para que el oyente procese lo escuchado. Además, aumenta la fuerza de lo que viene después. Un silencio breve, colocado en el momento justo, puede generar expectativa, subrayar una idea clave o provocar reflexión. Los grandes oradores no temen al silencio, lo usan como parte de su discurso. No podemos olvidar la dicción. Hablar con claridad significa articular bien las palabras, evitando que se mezclen o se pierdan. Una mala dicción genera distracción, el oyente se concentra más en entender qué dijiste que en recibir el mensaje. Mejorar la dicción requiere práctica consciente, leer en voz alta, exagerar la pronunciación en los ensayos y grabarse para detectar errores. Cada palabra debe ser reconocible, como si dibujaras con tu voz. Otro aspecto poderoso es la variedad vocal. La voz tiene un rango amplio de posibilidades, puede sonar suave o enérgica, cálida o firme, cercana o solemne. Aprender a variar según el mensaje multiplica el impacto. Si hablas siempre en el mismo tono y estilo, pronto aburrirás. Pero si tu voz sabe adaptarse a la emoción de lo que transmites, lograrás mantener al oyente enganchado de principio a fin. Ahora bien, para trabajar la voz, es imprescindible cuidar la respiración. La voz nace de la respiración, y una respiración superficial limita la potencia vocal. La técnica más efectiva es la respiración diafragmática. En lugar de inflar el pecho, se infla el abdomen al inhalar. Esto permite acumular más aire y controlar la salida con mayor precisión. Practicar este tipo de respiración no solo mejora la voz, también aporta calma y control emocional al hablar. La voz también comunica actitudes. Un tono cálido transmite cercanía, un tono firme transmite autoridad, un tono sereno transmite confianza. Sin embargo, un tono brusco puede alejar, y un tono demasiado débil puede hacerte parecer inseguro. La elocuencia vocal consiste en elegir conscientemente la actitud que quieres reflejar y ajustarla a través del tono. Un ejercicio simple pero poderoso para entrenar la voz consiste en leer en voz alta un mismo texto de diferentes maneras, con entusiasmo, con seriedad, con calma, con autoridad. Esto te permite descubrir la riqueza expresiva de tu voz y entrenarte para adaptarla según la situación. Debemos entender también que la voz tiene una dimensión emocional. Cuando hablamos desde la emoción, nuestra voz vibra de manera diferente. Un mensaje transmitido con pasión se siente auténtico, aunque no sea perfecto en técnica. La técnica pule, pero la emoción conecta. La mejor voz no es la que suena impecable, sino la que transmite verdad. No olvides que tu voz es única. Nadie más en el mundo tiene el mismo timbre que tú. Eso significa que tu voz es tu marca personal en la comunicación. Aprender a usarla con inteligencia es aprender a potenciar tu identidad. No intentes imitar a otros, descubre la fuerza de tu propia voz y hazla tu aliada. El poder de la voz no se mide por lo que dices, sino por cómo lo dices. Un mismo mensaje puede sonar débil o inspirador dependiendo de la energía, el ritmo y la intención que le pongas. Dominar la voz es como aprender a tocar un instrumento musical, requiere práctica, paciencia y conciencia, pero una vez que lo logras, puedes interpretar cualquier melodía de manera brillante. En resumen,
Tu voz es un tesoro. Es el instrumento que puede convertir palabras en emociones, ideas en acciones y mensajes en recuerdos duraderos. Cuidarla, entrenarla y utilizarla con conciencia es una inversión que transforma tu capacidad de comunicarte. En el siguiente capítulo exploraremos otro componente que complementa y potencia la voz, el lenguaje corporal. Porque comunicar no es solo cuestión de palabras o sonidos, sino también de gestos, posturas y miradas que hablan incluso antes de abrir la boca. Capítulo 5. El lenguaje corporal como extensión de tus palabras. Nuestro cuerpo habla incluso cuando nuestra boca calla. Antes de pronunciar la primera palabra, ya hemos comunicado algo con nuestra postura, con nuestros gestos, con nuestra mirada. El lenguaje corporal es la primera capa de la comunicación, la más inmediata y a menudo la más poderosa, porque llega al otro de manera instintiva, sin filtros racionales. Por eso, dominar el lenguaje corporal es tan importante como cuidar la voz o la claridad del discurso, es el complemento invisible que le da coherencia y fuerza a lo que decimos. Imagina a un orador que habla de confianza pero mantiene los hombros encogidos, la mirada baja y las manos escondidas. El mensaje pierde fuerza porque el cuerpo contradice las palabras. Ahora piensa en alguien que habla con serenidad, con la espalda recta, con gestos abiertos y la mirada firme. Incluso antes de escuchar el contenido de su discurso, ya percibe seguridad. Esa es la magia del lenguaje corporal, transmite lo que somos y lo que sentimos de manera inmediata. El primer elemento fundamental es la postura. Una postura erguida, con la espalda recta y los pies firmes en el suelo, proyecta seguridad y autoridad. No significa rigidez, sino equilibrio. Una postura encorvada transmite inseguridad o falta de energía, mientras que una demasiado rígida puede parecer artificial. La clave está en la naturalidad, erguido pero relajado, presente pero sin tensión excesiva. La mirada es otro componente esencial. Los ojos son una ventana directa a la confianza y a la intención. Evitar el contacto visual transmite inseguridad, desinterés o incluso falta de honestidad. Por el contrario, mirar a tu interlocutor, sin exagerar, genera conexión y confianza. En un discurso ante varias personas, es recomendable recorrer la audiencia con la mirada, como si conversarás con todos, uno por uno. Esto crea la sensación de cercanía y mantiene la atención. Los gestos de las manos cumplen un papel crucial. Las manos acompañan las ideas, las subrayan y les dan forma visible. Usarlas con intención hace que tu mensaje sea más comprensible y dinámico. Por ejemplo, abrir las manos hacia afuera transmite transparencia y apertura, apuntar con un dedo puede parecer agresivo, juntar las palmas refuerza un cierre. Lo importante es que los gestos fluyan de manera natural y estén al servicio del mensaje, no que se conviertan en movimientos nerviosos sin control. El rostro es también un gran comunicador. Una sonrisa sincera transmite cercanía y genera empatía inmediata, mientras que un rostro serio puede reflejar autoridad o concentración. La expresión facial debe estar alineada con lo que se dice. Si hablas de entusiasmo, tu rostro debe reflejar entusiasmo. Si hablas de un tema serio, tu expresión debe acompañar ese tono. El rostro es el espejo visible de la emoción, y el público siempre percibe cuando no coincide con las palabras. El espacio corporal también comunica. Acercarse demasiado puede resultar invasivo, alejarse demasiado puede dar sensación de frialdad. Respetar el espacio personal y saber cuándo reducir o aumentar la distancia es parte de la inteligencia corporal. En un escenario, desplazarse con calma, ocupar el espacio de manera equilibrada y evitar movimientos nerviosos genera presencia. En una conversación, mantener una distancia cómoda y natural favorece la confianza. No podemos olvidar la coherencia entre cuerpo y palabras. La comunicación más poderosa ocurre cuando lo que dices, cómo lo dices y cómo te mueves están alineados. Si tu cuerpo contradice a tus palabras, el receptor confiará más en el cuerpo que en la voz. Esta coherencia se logra a través de la autenticidad. No se trata de fingir, sino de entrenar tu cuerpo para que exprese lo que realmente quieres transmitir. Un ejercicio útil para mejorar el lenguaje corporal es grabar tus conversaciones o discursos. Observa tu postura, tus gestos, tu mirada. Pregúntate, ¿mi cuerpo acompaña mi mensaje o lo contradice?
Muchas veces no somos conscientes de los gestos nerviosos, como mover demasiado las manos, tocarse la cara constantemente o balancearse de un lado a otro. Al identificarlos, puedes corregirlos poco a poco y reemplazarlos por gestos intencionales. El ritmo corporal también es clave. Así como la voz necesita pausas y variaciones, el cuerpo también debe moverse con sentido. Caminar en exceso puede distraer, quedarse totalmente inmóvil puede parecer rígido. El equilibrio consiste en moverse cuando el mensaje lo pide, detenerse cuando se quiere enfatizar y usar el espacio como un aliado. El lenguaje corporal no solo se observa en grandes discursos, está presente en cada interacción cotidiana. Cuando saludas a alguien con un apretón de manos firme, transmite seguridad. Cuando cruzas los brazos en una conversación, puedes parecer cerrado. Cuando inclinas ligeramente el cuerpo hacia adelante, demuestras interés. Cada pequeño gesto construye la impresión que los demás tienen de ti. Además, el cuerpo refleja tu estado emocional. Si estás nervioso, se nota, sudor en las manos, movimientos inquietos, respiración acelerada. Por eso, trabajar la calma interior es tan importante. La respiración profunda, la práctica de la atención plena y la autoconfianza reducen la tensión corporal. Cuando el interior está en calma, el cuerpo lo refleja con naturalidad. El lenguaje corporal también puede usarse de manera estratégica para reforzar la persuasión. Los gestos abiertos transmiten sinceridad, la postura firme transmite liderazgo, la mirada directa transmite honestidad. Incluso el silencio corporal, quedarse quieto, mirar con calma, guardar una pausa, puede aumentar la fuerza de un mensaje. El cuerpo es un recurso que, cuando se usa con conciencia, multiplica el poder de las palabras. En definitiva, el lenguaje corporal es la parte silenciosa de la elocuencia, pero no por ello menos poderosa. Es el marco invisible que rodea cada palabra y le da credibilidad. Cuidar tu postura, tus gestos y tu mirada no es un detalle superficial, es un requisito para que tu mensaje sea recibido con confianza y respeto. En el siguiente capítulo, descubriremos cómo ir un paso más allá, aprender a generar impacto emocional con tus palabras. Porque la claridad, la voz y el cuerpo son herramientas, pero lo que realmente transforma un mensaje en una experiencia inolvidable es la emoción que logra despertar en quien escucha. Capítulo 6. Cómo generar impacto emocional al comunicar. Si las palabras fueran solo datos, la comunicación sería una simple transmisión de información. Pero la realidad es muy distinta, no recordamos tanto lo que alguien nos dice, sino cómo nos hace sentir. La emoción es el verdadero motor de la memoria, de la persuasión y de la conexión humana. La elocuencia, en su nivel más alto, no se limita a explicar con claridad ni a estructurar con orden, se trata de provocar una huella emocional en quienes nos escuchan. Un discurso sin emoción es como una melodía tocada sin alma, puede ser correcta, pero no conmueve. En cambio, cuando las palabras despiertan sentimientos, se convierten en experiencias. Esa es la diferencia entre un buen comunicador y un comunicador extraordinario, el primero transmite ideas, el segundo transforma estados de ánimo. Pero, ¿cómo lograr ese impacto emocional? Existen diversas claves que pueden guiarte. La primera es conectar desde lo humano. El público no conecta con conceptos abstractos, sino con experiencias que reflejan su vida, sus miedos, sus sueños. Cuando compartes una historia personal, una anécdota sencilla pero significativa, creas un puente emocional inmediato. Quien escucha deja de percibirte como alguien distante y comienza a reconocerse en ti. Esa identificación es el inicio del impacto. La segunda clave es usar imágenes mentales. Nuestro cerebro no recuerda frases técnicas, pero sí escenas vivas. En lugar de decir la perseverancia es importante, puedes pintar una imagen. Imagina a un corredor exhausto, con las piernas temblando, pero que da un paso más y otro más, hasta cruzar la meta. Esa escena se graba en la mente porque despierta emoción. Las metáforas y comparaciones cumplen la misma función, transforman lo abstracto en algo visual y memorable. La tercera clave es la variedad emocional. Un discurso no puede ser lineal en su tono. Si todo es solemne, cansa, si todo es ligero, pierde seriedad. La elocuencia consiste en guiar al oyente por un recorrido emocional,
momentos de intensidad, momentos de calma, momentos de humor y momentos de profundidad. Esa montaña rusa mantiene la atención y multiplica el impacto. Otra herramienta poderosa es la vulnerabilidad. Muchas veces creemos que ser elocuente es mostrarse fuerte y perfecto en todo momento. Pero la verdad es que mostrar nuestras debilidades humanas genera empatía. Reconocer un error, admitir un miedo, compartir un obstáculo personal no disminuye tu credibilidad, la fortalece porque te hace real. La vulnerabilidad bien gestionada no resta autoridad, la convierte en autenticidad. No podemos olvidar el uso de la voz como vehículo emocional. El tono cálido transmite cercanía, el tono firme transmite seguridad, el tono apasionado transmite convicción. La emoción se filtra en la voz. Un relato contado con entusiasmo contagia entusiasmo, un relato contado con calma invita a la reflexión. La clave está en dejar que la voz se impregne de la emoción que quieres provocar, sin forzarla. El lenguaje corporal también refuerza la emoción. Una sonrisa sincera despierta simpatía, un gesto firme transmite decisión, un silencio acompañado de una mirada profunda puede conmover más que 1000 palabras. El cuerpo y la voz son aliados inseparables para dar vida a las emociones que acompañan tu mensaje. Otra clave es la empatía activa. No se trata solo de transmitir tu emoción, sino de captarla del público y responder a ella. Si percibes interés, profundiza, si notas cansancio, dinamiza, si detectas emoción, acompáñala. Comunicar con impacto no es un monólogo, es un diálogo silencioso donde ajustas tu energía en sintonía con la del oyente. Un recurso memorable es la llamada a la acción emocional. No basta con que alguien se emocione mientras escucha, el verdadero impacto ocurre cuando esa emoción se transforma en acción. Puedes inspirar con frases como, levántate mañana y da ese paso que has estado postergando. O, mira a la persona que tienes al lado y recuerda que tus palabras pueden cambiar su día. El impacto se convierte en transformación cuando la emoción lleva a un gesto concreto. La emoción también se potencia con la autenticidad. No puedes fingir entusiasmo o tristeza de manera convincente si no lo sientes. El público percibe la falsedad. La autenticidad no significa desbordarse emocionalmente en todo momento, sino hablar desde lo verdadero. Cuando tu mensaje nace de una convicción real, esa fuerza se transmite sin necesidad de adornos. Un ejercicio sencillo para entrenar el impacto emocional consiste en tomar un mismo texto y narrarlo en diferentes tonos, con entusiasmo, con serenidad, con nostalgia. Observa cómo cambia el efecto según la emoción que transmites. Esto te ayudará a ser consciente de la potencia de tu voz y de la atmósfera que puedes crear con tu energía. Finalmente, recuerda que el impacto emocional no se mide por la intensidad, sino por la huella que dejas. No siempre se trata de arrancar lágrimas o provocar risas estruendosas. A veces, el mayor impacto es una reflexión silenciosa, una semilla que germina en la mente del oyente mucho después de que tus palabras se apagaron. La emoción verdadera no es efímera, es aquella que transforma. En resumen, comunicar con impacto emocional significa convertir cada palabra en una experiencia. No es hablar para la mente, es hablar también para el corazón. La combinación de historias, imágenes, tono, gestos y autenticidad despierta emociones que hacen que tu mensaje no solo se escuche, sino que se sienta y se recuerde. En el próximo capítulo descubriremos un arte íntimamente relacionado con el impacto emocional, la persuasión. Porque emocionar es fundamental, pero persuadir es dar a esa emoción una dirección, un sentido y una fuerza que lleva a otros a cambiar ideas, actitudes o decisiones. Capítulo 7. El arte de la persuasión en la comunicación. La persuasión es una de las manifestaciones más altas de la elocuencia. Mientras que la claridad mental permite que se entienda lo que dices, mientras que la voz y el cuerpo fortalecen tu presencia, y mientras que la emoción conecta con el corazón del oyente, la persuasión es el arte de mover a la acción. No se trata únicamente de ser escuchado, ni de ser comprendido, sino de lograr que tus palabras tengan la fuerza suficiente para transformar la manera en que otros piensan, sienten o deciden. Desde la antigüedad, los grandes líderes, filósofos y oradores comprendieron la importancia de la persuasión. Aristóteles, por ejemplo, identificó 3 pilares fundamentales: etos, patos y logos. Etos es la credibilidad del orador,
quién eres y qué representas. Pathos es la apelación a las emociones, cómo haces sentir al oyente. Logos es la lógica del mensaje, los argumentos y la coherencia que lo sostienen. La persuasión surge del equilibrio entre estos tres elementos. Pensemos primero en el ethos, la credibilidad. Nadie se deja persuadir por alguien en quien no confía. La credibilidad no depende solo de títulos o cargos, sino de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Una persona puede carecer de un currículum extenso, pero si transmite honestidad, experiencia real y congruencia, genera confianza. La persuasión comienza cuando el oyente percibe que hablas con autenticidad y que tu mensaje está respaldado por tu vida. El pathos, la emoción, es la chispa que enciende la motivación. Un mensaje cargado de datos fríos puede ser correcto, pero rara vez mueve al cambio. En cambio, un mensaje que despierta entusiasmo, esperanza o incluso indignación puede movilizar masas. La emoción convierte la idea en energía. Pero debe ser genuina, una emoción fingida se percibe y se rechaza. El público siente si tu entusiasmo es verdadero o si es solo un recurso vacío. El logos, la lógica, da solidez a la persuasión. Nadie cambia de opinión únicamente por una emoción pasajera, hace falta que el mensaje esté construido con argumentos claros, con ejemplos sólidos y con coherencia interna. Un discurso persuasivo combina la emoción con la razón, conmueve al corazón, pero también convence a la mente. Más allá de estos tres pilares, la persuasión tiene otras técnicas prácticas que puedes aplicar. Una de ellas es la reciprocidad. Cuando das algo de valor, ya sea información útil, reconocimiento o apoyo, generas en el otro una disposición a corresponder. No se trata de manipular, sino de comprender que la generosidad abre la puerta a la influencia. Otra técnica es la consistencia. A las personas nos gusta ser coherentes con lo que hemos dicho o hecho antes. Si logras que alguien exprese un pequeño acuerdo contigo, será más fácil que luego acepte una propuesta mayor. Por ejemplo, si primero reconocen contigo que la comunicación es esencial en la vida diaria, después será más natural que acepten la necesidad de mejorar sus propias habilidades de comunicación. La prueba social es también una herramienta persuasiva poderosa. Mostramos tendencia a seguir lo que otros ya han validado. Por eso, los testimonios, los ejemplos de éxito o las historias de personas que ya aplicaron lo que propones refuerzan tu mensaje. No es lo mismo decir este método funciona que mostrar a alguien que lo aplicó y transformó su vida. El principio de autoridad también influye. Cuando citas fuentes confiables, cuando tu mensaje está respaldado por estudios, investigaciones o experiencias verificables, tu credibilidad aumenta. La autoridad no significa imponer, sino mostrar que tu mensaje no se sostiene solo en tus palabras, sino en evidencias externas. El principio de escasez es otra herramienta. Las personas valoran más aquello que perciben como limitado o único. Si transmites que una oportunidad, un momento o una decisión es irrepetible, generas urgencia. Por ejemplo, cada día que pasa sin mejorar tu comunicación es un día en el que pierdes oportunidades irreversibles. No se trata de asustar, sino de resaltar el valor del momento presente. Un aspecto central de la persuasión es el arte de escuchar. A menudo pensamos que persuadir es hablar, pero en realidad, quien persuade mejor es quien primero escucha. Cuando entiendes las necesidades, objeciones y deseos de tu audiencia, puedes adaptar tu mensaje para responder exactamente a lo que buscan. Persuadir no es imponer, es mostrar cómo tu propuesta resuelve una necesidad real. La persuasión se fortalece también con el uso de historias. Una historia bien contada puede ser más persuasiva que un argumento extenso, porque toca a la vez la mente y el corazón. Por ejemplo, puedes hablar de la importancia de la perseverancia con cifras y estudios, pero si cuentas la historia de alguien que luchó durante años y alcanzó su meta, esa historia quedará grabada. No debemos confundir persuasión con manipulación. La manipulación busca convencer a alguien de algo que no le conviene, ocultando información o usando la emoción de manera engañosa. La verdadera persuasión, en cambio, es ética, busca influir para un bien mutuo, donde lo que propones realmente aporta valor al oyente. La diferencia está en la intención. Un ejercicio útil para practicar la persuasión es tomar un tema simple y presentarlo aplicando ethos, pathos y logos.
Por ejemplo, convéncete a ti mismo de la importancia de leer cada día. Desde el ethos, muestra que tú mismo lo practicas y has visto resultados. Desde el pathos, describe la emoción de abrir un libro que te inspira. Desde el logos, presenta datos de cómo la lectura mejora la memoria y la creatividad. Cuando logras integrar los tres, tu mensaje se vuelve casi imposible de ignorar. La persuasión es, en definitiva, el arte de guiar las decisiones humanas. Cuando eres persuasivo, no solo compartes ideas, mueves voluntades. Logras que otros actúen, cambien y se transformen. Y esa es la verdadera grandeza de la elocuencia, no hablar para llenar el aire de palabras, sino hablar para dejar una huella que modifique vidas. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo llevar esta persuasión y esta elocuencia a diferentes contextos, porque no se habla igual en una reunión de trabajo que en una conversación íntima, ni se usa el mismo estilo en una exposición académica que en un discurso motivacional. La versatilidad es clave para que tu elocuencia sea efectiva en cualquier situación. Capítulo 8. Hablar en diferentes contextos y adaptarte a cada situación. La elocuencia no es un traje rígido que se usa siempre igual. Es más bien como una prenda versátil que se adapta a cada ocasión. No hablamos de la misma manera con un amigo en una conversación informal que en una entrevista de trabajo, ni usamos las mismas palabras en una charla íntima que en una exposición académica. El comunicador verdaderamente elocuente no repite fórmulas, sino que ajusta su estilo, su tono y su energía según el contexto y la audiencia. Esa capacidad de adaptación es lo que distingue al buen orador del gran orador. Lo primero que debes comprender es que cada contexto tiene sus códigos. En un entorno profesional, la formalidad y la precisión son indispensables. En un ambiente familiar, la cercanía y la sencillez pesan más. En un escenario público, la energía y la claridad se vuelven esenciales. Si ignoras esos códigos, corres el riesgo de que tu mensaje no sea comprendido, o peor aún, de que sea rechazado. Pensemos en el ámbito laboral. Aquí, la comunicación elocuente significa transmitir ideas de manera clara, breve y orientada a resultados. En una reunión, divagar o hablar demasiado puede ser percibido como falta de preparación. Lo que se valora es la capacidad de sintetizar, de exponer los puntos clave y de sostenerlos con datos o argumentos sólidos. La voz firme, la postura profesional y el respeto por los turnos de palabra son señales de credibilidad. Adaptarse a este contexto significa mostrar seriedad y capacidad de aportar valor. En cambio, en una conversación íntima, el énfasis está en la conexión emocional. Aquí no importa tanto la estructura formal ni la fuerza de los argumentos, sino la capacidad de escuchar, de empatizar y de responder con sinceridad. La elocuencia se muestra en la calidez de la voz, en la atención plena y en los gestos que transmiten cercanía. La clave no es impresionar, sino compartir. Quien busca ser elocuente en la intimidad debe aprender a hablar con el corazón, no solo con la mente. Otro contexto distinto es el escenario público, ya sea en una conferencia, una charla motivacional o una presentación ante un gran grupo. Aquí, la elocuencia requiere una mezcla de claridad, energía y presencia. El público debe sentir que hablas para cada uno de ellos, aunque estén cientos de personas delante. Esto implica proyectar la voz, usar gestos amplios, mantener contacto visual con distintas partes del auditorio, sobre todo, transmitir entusiasmo. Hablar en público es una danza entre contenido y carisma. Las ideas deben ser sólidas, pero el estilo debe atrapar. En el entorno académico o intelectual, la elocuencia se manifiesta en la capacidad de explicar conceptos complejos de manera accesible. Aquí, la precisión y el rigor son fundamentales, pero no basta con llenar el discurso de tecnicismos. Un buen comunicador académico sabe simplificar sin perder profundidad, usar ejemplos prácticos y apoyarse en la lógica. La autoridad nace de la claridad y del dominio del tema, no del exceso de palabras difíciles. La comunicación digital es otro terreno que exige adaptación. Hoy en día, gran parte de nuestras interacciones ocurren a través de una pantalla, videollamadas, presentaciones virtuales, mensajes de voz, redes sociales. Aquí, la elocuencia se ajusta a la brevedad y a la nitidez. En una videoconferencia, mantener contacto visual con la cámara, modular bien la voz y evitar distracciones en el entorno son elementos que proyectan profesionalismo.
En redes sociales, la capacidad de sintetizar y transmitir emociones en pocas palabras se convierte en una habilidad clave. Un aspecto central de adaptarse a los contextos es leer a la audiencia. No se trata solo de elegir palabras, sino de percibir cómo reacciona la gente y ajustar en consecuencia. Si notas aburrimiento, añade dinamismo; si percibes tensión, aporta calma; si observas entusiasmo, aprovecha esa energía. La elocuencia es flexible porque se construye en tiempo real, en diálogo silencioso con el público. Un error común es pensar que se debe tener un único estilo de comunicación, como si la autenticidad se perdiera al adaptarse. La verdad es que ser auténtico no significa ser siempre igual, sino ser genuino en cada situación, mostrando la mejor versión de ti mismo según el momento. La autenticidad se conserva cuando tus valores y tu intención permanecen firmes, aunque el tono y la forma cambien. Otro aspecto importante es la gestión del tiempo. En algunos contextos, como una entrevista o una exposición breve, el tiempo es limitado. Aquí, la elocuencia se mide en la capacidad de ir directo al punto sin perder profundidad. En otros contextos, como una charla motivacional larga, el reto es mantener la atención sin fatigar. En ambos casos, el dominio del tiempo es clave para que tu mensaje tenga fuerza y sea recordado. La adaptabilidad también se refleja en la elección del lenguaje. Con un grupo técnico, puedes usar términos especializados; con un público general, debes traducirlos a ejemplos sencillos. Con un niño, utilizas imágenes cercanas a su mundo; con un adulto, puedes recurrir a metáforas más abstractas. El buen comunicador no se limita a lo que sabe decir, sino a lo que el otro puede entender. Un ejercicio útil para entrenar esta versatilidad consiste en explicar un mismo concepto en diferentes estilos. Por ejemplo, toma la idea de la perseverancia. Primero, explícasela a un grupo de ejecutivos, con datos y resultados. Luego, cuéntasela a un grupo de estudiantes, con una historia inspiradora. Después, exprésala en una conversación íntima, con palabras sencillas y cercanas. Finalmente, preséntala en redes sociales en una frase breve y motivadora. Este ejercicio te entrenará para cambiar el tono y la forma sin perder el fondo. En definitiva, hablar en diferentes contextos es como tocar distintos instrumentos con una misma melodía. La esencia es la misma, pero el sonido se adapta. La elocuencia no es rigidez, sino flexibilidad consciente. Y esa capacidad de ajustar tu comunicación a cada momento es la que te permitirá ser escuchado, comprendido y valorado en cualquier circunstancia. En el siguiente capítulo, abordaremos un desafío universal que frena a muchos en su camino hacia la elocuencia: el miedo escénico. Porque no basta con tener las ideas claras y la técnica afinada; si el miedo domina, la voz se apaga y el cuerpo traiciona. Aprender a superarlo es abrir la puerta definitiva a la confianza plena al comunicar. Capítulo 9. Cómo superar el miedo escénico y hablar con confianza. El miedo a hablar en público es uno de los temores más extendidos en el ser humano. Para muchos, pararse frente a un grupo de personas provoca nervios, sudor en las manos, palpitaciones aceleradas y la sensación de que las palabras se desvanecen antes de salir. Este miedo escénico es tan común que incluso grandes líderes y artistas lo han confesado en algún momento de sus vidas. Y, sin embargo, aprender a dominarlo es posible. No se trata de eliminar por completo los nervios, sino de transformarlos en energía que potencie tu mensaje en lugar de sabotearlo. ¿Por qué sentimos este miedo? La respuesta está en nuestra naturaleza. Durante miles de años, la pertenencia al grupo fue clave para sobrevivir. Ser juzgados o rechazados por los demás podía significar aislamiento y, con ello, peligro. Hoy ya no corremos ese riesgo, pero nuestro cerebro mantiene ese reflejo ancestral. Al hablar en público, sentimos que nuestra reputación y aceptación están en juego. Esa presión despierta ansiedad. Lo primero que debes entender es que el miedo escénico no es tu enemigo. Los nervios son una señal de que te importa lo que vas a decir. Indican que tu cuerpo se prepara para un desafío. Lo negativo ocurre cuando esos nervios se desbordan y paralizan. El objetivo no es eliminarlos, sino canalizarlos. Los grandes oradores también sienten nervios, pero aprendieron a convertir esa energía en entusiasmo, en intensidad y en presencia.
Una técnica clave para manejar este miedo es la preparación consciente. Gran parte de la ansiedad surge de la inseguridad, el temor a olvidar lo que querías decir, a quedarte en blanco o a no estar a la altura. Cuando te preparas a fondo, ese temor disminuye. Ensaya tu discurso varias veces, no solo leyendo, sino hablándolo en voz alta. Grábate, escúchate, corrige. Mientras más familiarizado estés con tu mensaje, menos espacio tendrá la duda para asomarse. La respiración es otra herramienta poderosa. Antes de hablar, respira profundamente desde el diafragma. Inhala contando hasta 4, retén un momento y exhala lentamente. Este simple ejercicio calma el ritmo cardíaco, oxigena el cerebro y reduce la tensión muscular. Además, durante tu discurso, usar pausas para respirar te dará control y transmitirá serenidad al público. Otro recurso es la visualización positiva. Muchos se concentran en imaginar todo lo que podría salir mal, olvidar el discurso, equivocarse, ser juzgado. Esa anticipación negativa aumenta el miedo. En su lugar, visualiza el éxito, imagina a la audiencia interesada, asintiendo, sonriendo, aplaudiendo. Visualízate a ti mismo hablando con claridad y confianza. El cerebro no distingue del todo entre lo real y lo imaginado, y esa práctica prepara tu mente para actuar con seguridad. Un aspecto fundamental es cambiar la perspectiva del enfoque. Cuando subes a hablar, a menudo piensas, todos me están juzgando, debo hacerlo perfecto. Ese pensamiento genera presión. Pero la verdad es que la audiencia no está esperando que seas perfecto, está esperando que les aportes algo valioso. Si en lugar de centrarte en ti mismo, te concentras en el mensaje y en lo que los oyentes pueden ganar, el miedo se reduce. Dejas de ser el centro del escenario y conviertes tu misión en el centro. La exposición gradual también ayuda. No necesitas enfrentarte de golpe a un auditorio de 100 personas. Empieza con grupos pequeños, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Gana experiencia en entornos seguros y ve aumentando el reto poco a poco. Cada experiencia positiva acumula confianza, hasta que tu mente se acostumbra a que hablar en público no es una amenaza, sino una oportunidad. El lenguaje corporal es un aliado contra el miedo. Cuando tu postura es firme, cuando respiras profundamente, cuando miras a la audiencia con calma, tu cuerpo envía señales de seguridad que tu mente empieza a creer. Es un círculo virtuoso, actúas con confianza, y esa acción refuerza tu confianza interior. De la misma manera, si te encoges, evitas la mirada o te mueves nerviosamente, tu cuerpo alimenta el temor. Recuerda también que la perfección no existe. Incluso los mejores oradores se equivocan, olvidan una palabra o pierden el hilo por un instante. La diferencia es que no se detienen. Siguen adelante con naturalidad y el público casi no lo nota. Liberarte de la exigencia de hacerlo perfecto te permite relajarte y fluir. La elocuencia no es ausencia de errores, es la capacidad de mantener el control incluso cuando ocurren. Un truco útil es transformar los síntomas del miedo en señales de entusiasmo. El corazón acelerado, las manos sudorosas, la energía acumulada, todo eso puede ser interpretado como ansiedad o como preparación para el reto. Decide verlo como un motor, no como un obstáculo. Piensa, mi cuerpo se está activando porque estoy listo para dar lo mejor de mí. Esa reinterpretación cambia por completo la experiencia. Otro aspecto esencial es la práctica continua. Hablar en público es como cualquier otra habilidad, mejora con la repetición. Cuanto más lo hagas, menos poder tendrá el miedo. Busca oportunidades para practicar, participa en reuniones, ofrece presentaciones, cuéntale historias a tus amigos como si fueran mini discursos. La experiencia es el antídoto más eficaz contra el miedo. Finalmente, recuerda que la audiencia no es tu enemiga. La mayoría de las personas que te escuchan quieren que lo hagas bien. Están ahí porque les interesa el tema, porque esperan aprender o inspirarse. No te juzgan con la dureza con la que tú te juzgas. Cuando comprendes esto, el escenario deja de ser un lugar de amenaza y se convierte en un espacio de encuentro. Superar el miedo escénico no significa nunca más sentir nervios. Significa aprender a caminar con ellos, a transformarlos en energía, en presencia y en pasión.
Los nervios se convierten en un recordatorio de que lo que haces importa. Y eso es exactamente lo que convierte a un orador en alguien inolvidable. En el próximo capítulo cerraremos este recorrido explorando cómo reunir todas estas habilidades: la claridad, la voz, el cuerpo, la emoción, la persuasión y la confianza, para convertirte en un comunicador inolvidable, capaz de dejar huella más allá de las palabras. Capítulo 10. Convertirse en un comunicador inolvidable. Llegamos al final de este recorrido, y es momento de unir todas las piezas. La claridad mental, la estructura de las ideas, el poder de la voz, el lenguaje corporal, la emoción, la persuasión y la confianza forman un conjunto que, integrado, convierte a una persona en alguien memorable. Ser elocuente no es dominar solo una técnica, sino aprender a combinar todas estas habilidades de manera armónica, hasta que hablar con impacto se vuelva un reflejo natural. Pero, ¿qué significa ser un comunicador inolvidable? No es aquel que utiliza palabras complicadas ni el que llena el aire de frases elegantes. Es aquel que logra que los demás lo recuerden, no por la perfección de su discurso, sino por la huella que dejó en sus corazones y en sus mentes. Un comunicador inolvidable es quien inspira, quien transforma, quien logra que, después de escucharlo, algo cambie dentro de ti. La primera clave para alcanzar este nivel es la autenticidad. Puedes aprender todas las técnicas del mundo, pero si no hablas desde lo que realmente crees, tu mensaje será vacío. La gente conecta con la verdad, con la coherencia, con la convicción real. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtros, sino ser fiel a tu esencia y hablar desde tus valores más profundos. Cuando tus palabras nacen de la honestidad, se sienten poderosas incluso en su sencillez. La segunda clave es la consistencia. Un discurso brillante puede inspirar por un momento, pero es tu manera de comunicar en el día a día lo que construye tu legado. No basta con hablar bien en un escenario si luego en tus interacciones cotidianas eres incoherente o indiferente. Ser inolvidable significa mantener la elocuencia en cada espacio, en una reunión, en una conversación íntima, en una charla casual. Tu comunicación es un reflejo constante de quién eres. La tercera clave es el servicio al otro. Los comunicadores que quedan grabados en la memoria no son los que hablan solo de sí mismos, sino los que ponen sus palabras al servicio de los demás. Sus discursos inspiran porque están orientados a ayudar, a guiar, a motivar. Un comunicador inolvidable no busca ser admirado, busca ser útil. Y esa utilidad es lo que genera gratitud y recuerdo. El cuarto elemento es la capacidad de generar visión. Mientras algunos se limitan a describir lo que es, los grandes comunicadores pintan lo que podría ser. Ofrecen una visión de futuro que enciende la imaginación y el deseo de avanzar. Cuando alguien te escucha y comienza a soñar con posibilidades que antes no veía, tu mensaje se convierte en semilla de transformación. Esa es la esencia de lo inolvidable, abrir puertas en la mente de los demás. Un comunicador inolvidable también sabe equilibrar razón y emoción. La lógica da solidez, la emoción, vida. Si solo usas lógica, tu mensaje será correcto pero frío; si solo usas emoción, puede ser vibrante pero inconsistente. Cuando ambos se integran, logras un mensaje completo, convincente para la mente y cautivador para el corazón. La presencia personal es otro factor clave. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo encarnas. La manera en que entras a una sala, el modo en que miras a los ojos, la energía que transmites con tu postura y tu tono. La presencia no es arrogancia, es serenidad unida a confianza. Cuando estás plenamente presente en el momento, los demás lo sienten. Y esa sensación de conexión total es lo que hace que tu comunicación deje huella. Para convertirte en inolvidable, también debes aprender el arte de escuchar profundamente. La elocuencia no es un monólogo. Los grandes comunicadores no solo hablan, también saben callar y atender con respeto y atención genuina. Escuchar hace que el otro se sienta valorado, y cuando alguien se siente escuchado, nunca olvida a quien le brindó esa experiencia. Un ejercicio práctico para cultivar esta grandeza consiste en reflexionar al final de cada conversación: ¿dejé a esta persona un poco mejor de lo que estaba antes de hablar conmigo? ¿Mis palabras aportaron claridad, ánimo o motivación? Si la respuesta es sí, entonces estás avanzando hacia la verdadera elocuencia,
aquella que no solo comunica, sino que transforma. Debes comprender también que ser inolvidable no es cuestión de grandilocuencia. A veces, un gesto sencillo, una palabra de aliento, una historia compartida en el momento justo pueden dejar más huella que un discurso largo. La elocuencia no se mide por la extensión, sino por la profundidad del impacto. Finalmente, ser un comunicador inolvidable significa construir legado. No un legado de palabras huecas, sino de mensajes que perduran porque cambian la vida de quienes los reciben. Tus palabras pueden abrir caminos, sembrar esperanza, fortalecer la confianza y despertar la grandeza dormida en los demás. Ese es el verdadero poder de la elocuencia, no hacerte brillar a ti, sino encender luces en quienes te rodean. Y ahora, después de este viaje por los secretos de la comunicación, recuerda esto: tu voz es única, tu historia es valiosa y tu capacidad de inspirar está esperando ser usada. No necesitas esperar el escenario perfecto ni el público más grande. Cada conversación es una oportunidad, cada palabra es una semilla. Haz que tus palabras sean claras, auténticas, empáticas y llenas de intención. Haz que tu comunicación sea un reflejo de lo mejor de ti. Así, paso a paso, discurso a discurso, conversación a conversación, te irás convirtiendo en ese comunicador que no solo informa ni entretiene, sino que transforma. Un comunicador que se queda grabado en la memoria y en el corazón. Un comunicador inolvidable.